Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar un poco sobre algunas costumbres que tienen los países nórdicos en la época de invierno. En Europa ya nos encontramos en invierno y como es característica de todos los países que se encuentran en el norte de este planeta, lo más común en esta época del año son las bajas temperaturas y las tormentas de nieve, como se puede observar. En este video vamos a hablar sobre algunas costumbres que se tienen en los países nórdicos, pero no vamos a hablar sobre las costumbres tradicionales de los países que tienen nieve. Hoy vamos a hablar sobre algunas cosas que es muy diferente a los que nosotros estamos acostumbrados. Y en primer lugar tenemos que en los países nórdicos las casas y los apartamentos tienen balcones y se acostumbra que los niños recién nacidos, ya sea de días y de meses, se sacan al balcón normalmente en su coche. Algunas madres llevan a sus hijos de paseo a la orilla de los lagos cuando estos están congelados y en algunos otros casos también los llevan a los parques, como podemos ver en esta ocasión, para que los niños puedan dormir de 30 minutos a 1 hora. Esto debido a las bajas temperaturas. De hecho, cuando nosotros llegamos a Suecia y tuvimos a nuestra hija, nos aconsejaron que hiciéramos precisamente eso. Nos quedamos sorprendidos con esta tradición, pero lo hicimos y realmente sí funciona. La niña dormía placenteramente a bajas temperaturas, las cuales oscilaban entre -5 y -10 grados centígrados. Esto se hace para que los niños desde pequeños puedan desarrollar pulmones fuertes, y también se tiene la creencia de que los niños, en caso de tener alguna bacteria, estas puedan ser eliminadas debido al aire frío que entra en los pulmones. En las guarderías también acostumbran a hacer paseos con los niños, tanto al bosque como a los parques, para que ellos puedan jugar con la nieve. Las escuelas no son la excepción, y los niños salen con sus maestros a algunos centros deportivos o a algunos parques para que ellos puedan jugar. Y en algunas ciudades más al norte la temperatura llega hasta 40 grados bajo cero. Las escuelas casi nunca cierran por frío. Reciben sus clases como un día normal. Algunas personas mayores simplemente se van a un lago a disfrutar de las vistas, donde normalmente los lagos de agua dulce se mantienen congelados. En esta época del año se puede tocar el hielo, y algunas otras personas buscan montañas para disfrutar de las vistas que se tienen desde estos lugares. Los que tienen un espíritu aventurero lo que hacen es caminar por los lagos congelados o por algunos ríos, donde en los lagos normalmente se coloca un rótulo para indicar que el lago está congelado y se puede caminar libremente por él sin correr ningún riesgo. Hay personas que les gustan las aventuras un poco más fuertes y andan en estas motos sobre nieve
en las montañas, donde la adrenalina es muy alta, pero también hay personas que les gusta lo extremo y lo que hacen es sencillamente increíble. En el norte de Noruega tienen la costumbre de hacer un agujero en el hielo. Cuando hay agua se introducen y se sumergen durante algunos segundos. Vamos a ver. ¿Lista? ¡Sí! ¡Listo! ¡Vámonos! Todas estas costumbres son muy diferentes a lo que nosotros podríamos pensar en nuestros países, pero es parte de la cultura nórdica. Si este video te ha gustado, dale like, compártelo con tus amigos. Si no te has suscrito a este canal, suscríbete. La suscripción es gratis. No olvides darle a la campanita para más notificaciones. Gracias por ver Hondureño en Europa. Saludos a todos.